Claudio Gilardoni. Claudio, hace mucho en realidad que nos conocemos ya, que venimos charlando y queríamos pactar esta nota. Gracias por estar acá, por hablar con la Patagonia Argentina para nuestro canal de stream. Y nada, hermano, bueno, seguís sembrando, seguís plantando conocimiento, seguís formando gente como entrenador de pádel, siendo argentino, pero radicado ya en España hace un par de años. Quiero saber cómo andas vos. ¿Cómo te encontrás en esta época del año, con una temporada que faltan poquitos meses para terminar? ¿Cómo estás vos? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Álvaro. Como sabes, siempre estás atento cada un mes o así, enseguida escribís, estás atento a los resultados, estás atento siempre a la gente del pádel, que estamos también de este lado. Y la verdad que eso siempre hay que agradecerlo, porque se nota incluso a la distancia la profesionalidad y desde hace 3 o 4 años Gracias. cuando te conocimos se nota mucho. Entonces, antes de empezar, quería agradecértelo porque le hace bien Gracias, al Claudio. pádel. Eh, bueno, bien, todo bien, una temporada durísima, un lugar extraordinario, muy bonito, un momento muy lindo de vivir y también una situación llena de aprendizajes, llena de aprendizajes. Un año conmovedor, se podría decir, con respecto a sentimientos o emociones, a tener que vivir el día a día, también agradecido, ¿no? Llevo ya algunos años en los que estoy teniendo mucha suerte de poder estar con gente un poco muy, llamémosle, muy emblemática o personas importantes en el mundo del pádel y te otorga muchos momentos de aprendizaje. Entonces, si lo juntas a los sentimientos que te provoca ambas cosas, lleno de emociones positivas. Un año extraordinario. Es una charla hermosa esta para mí. Yo quiero que la gente que le guste el pádel se quede a escucharla, porque hoy vamos a hablar de táctica, estrategia. Ahora vamos a hablar del antes y el después que están marcando tus pupilas o tus jugadoras como Ari Sánchez y Paula José María. Pero quiero remontarme un poquito a cómo llega. Hoy estás en la academia de Juan Carlos Ferrero. A ver, una de las eminencias número uno del mundo del tenis, que desembarca también en el pádel para formar jugadores y jugadoras. Pero hagamos un poquito el viaje. Vos, Claudio, sos de zona sur. eh, ¿Cómo se dio ese primer paso en España? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo se desembarcás vos allá con esa posibilidad? ¿Y cómo poco a poco no ganaste terreno para llegar hoy a estar donde estás? Bueno, intentando hacerlo lo más resumido posible, Sí, yo hasta los 20 años estuve en Argentina, conocí el pádel por, yo creo que la persona, aparte de mis padres, ¿no? Que me ayudaron, la persona más importante en mi vida, tanto personal como deportiva, aparte de mis padres, repito, hasta ese momento, era un padrino, mis padrinos, vivían en la zona de Capital y me metieron a jugar al pádel. Guillermo y Adriana son las personas que me metieron, yo empecé de muy chico, bueno, lo típico, empecé a jugar y demás. A partir de los 20 años tuve la posibilidad de venir con mi mujer para aquí, para España. Ella se venía con su familia y me dijeron que también tenían un sitio para mí que si quería venir. Yo les dije que sí, que estaba encantado, me vine. Cuando llegué aquí, gracias a mi padrino que también me ayudó, me dio un sobre con $200 y me dijo, bueno, ahí lo tenés, te tenés que ir, tomátela, que te vaya bien. Yo estaba muy convencido, me gustaba, siempre, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema deportivo, con el tema de todo lo que es filosofía, psicología, pedagogía, todas esas cosas siempre me impactaron mucho y me encantaron desde chiquito. Y lo hacía mucho con él. Entonces él me dijo, bueno, esto te viene a venir bien, es una experiencia nueva. Y me lancé. Llegué acá, al mes encontré un club, vine a la ciudad de Valladolid. Es la ciudad a la que le debo todo, es la ciudad que me dio prácticamente todo, tanto desde la parte amateur hasta la parte profesional. Y al año aproximadamente, un grupo de personas que tenía una empresa ahí en Valladolid me ayudó con el tema de los papeles. Yo tenía, por un lado, temas para sacar papeles por familia, y por el otro lado salió más rápido porque esta gente del trabajo, José Antonio Tomé, Coco Menéndez, Raúl Bravo, José Luis Lerma, bueno, gente de Valladolid que hace muchos años se dedica al tenis al pádel, me ayudaron desinteresadamente, luego trabajé con ellos y al cabo de un año y medio, bueno, pues conocí a un entrenador, llamémosle top, uno de los entrenadores pilares hoy por hoy en el mundo del deporte, es un entrenador, no quiero molestar diciendo nombres porque no hay que hablar mucho de los nombres, pero ¿Mm? un entrenador eminencia, ¿no? Un entrenador que sabe mucho, evidentemente es totalmente innegociable, es una persona que me enseñó durante muchos años, es Gustavo Prato, no puedo negarlo,
es a quien debo prácticamente la mayoría de las cosas que fui aprendiendo los 10 15 primeros años aquí, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho. Luego trabajé durante muchos años y fui conociendo, tuve suerte, conocí a Horacio Blas Clementi, conocí a Máximo Castellote, a Jorge Nicolini, y después conocí a Miguel Ciarilli, conocí a Ramiro Choya, y tuve el apadrinaje, como yo digo, que le digo siempre padrino en el circuito, que me ayudó mucho cuando a mí me cambia la carrera después de entrenar a Rafael Méndez y hacer siempre de segundo entrenador, porque es la realidad de cómo yo iba aprendiendo. Me da la oportunidad Rafael Méndez para empezar a practicar. Y yo venía haciendo mucho trabajo con menores también. Y como segundo entrenador de jugadores que ya estaban algunos consagrados, otros a punto y demás. Y con Rafael empiezo a trabajar y al cabo de un año y medio o dos tengo un poco el golpe de suerte. Yo creo que Carlos Daniel Gutiérrez Sancho toma la decisión de darme la oportunidad a mí de poder trabajar con él. Sí que es cierto que para un entrenador que tiene ganas de aprender, esos son momentos, a mi entender, muy particulares. ¿Por qué? Debería de dar, y yo creo que debería de darse más veces eso. Yo estoy intentando abogar por algo así, estoy preparando unos proyectos que van un poco de la mano de eso, de búsqueda de talentos, y que creo que son oportunos, porque me parece que tímidamente hay muchas personas que merecen mostrar su genio. Y hay veces que eso se corresponde con valentía de gente que tiene experiencia. Y el que te den una oportunidad muchas veces abre puertas a gente que tiene ganas de trabajar y de aprender de verdad. Sí. Si no hubiese sido, yo creo que por Sancho, que de verdad hace un golpe fuerte, son nombres muy grandes, ¿no? Son gente que ayudaron a cambiar este deporte y que cuando te hablan o te dan la oportunidad, evidentemente te cambia la carrera. No significa que sepas más, pero ya los que miran a él te ven. Entonces llama más la atención o no el que puedas demostrar si te lo mereces o no. Evidentemente, si no te lo mereces o lo haces mal, igual de rápido también te dirían que no lo estás haciendo bien. En Pero e- bueno, eso lo cambió todo, ¿sabes? Eso para mí lo cambió todo. Y luego a partir de ahí empezaron a venir las circunstancias totalmente extraordinarias, ¿no? Empezar a entrenar, a coentrenar y conocer a Carlos Pozzoni, a Estupazuga, empezamos a entrenar con Fernando Velasteguín, Agustín Gutiérrez me abrió la puerta hace 5 años de poder aprender de él también y pude entrenar a Juan Martín Díaz. Luego tuve la gran suerte de conocer a uno de mis predilectos, que es Agustín Tapia, y estuve entrenándolo 2 años. Después volvimos a estar otra vez con Velasteguín, luego con Momo, y hace 2 años me dio la oportunidad eh, de asistir Paula José María. Y yo andaba un poco indeciso por toda la responsabilidad de la academia, por todo el trabajo que teníamos, más lo de formación que a mí me vuelve loco y la universidad y demás que me encanta. sí. Y me acuerdo de Juan Carlos Ferrero sentado con él, le pedí consejo, le dije las circunstancias, le dije que Paula estaba pensando en eso y él fue quien lo reforzó. Él fue quien dijo que no, que había que ir para adelante, que era una persona que él la veía y que podía ser una jugadora que ya lo estaba demostrando, que era una jugadora impresionante, que valía la pena, que no tuviese miedo, que tirase para adelante. Y así es un poco la historia. Espectacular. Tengo tantas preguntas para hacerte que voy a tratar de ser concreto, pero antes vamos, porque podemos estar hablando hasta mañana, vos sabés. Pero bueno, fuiste uno de los varios argentinos que hemos también tenido historias acá, que se fue casi con una mano atrás y una adelante. Vos buscaste también el destino, vos fuiste a buscar eso, Claudio. Después lo que te pasó fue consecuencia, creo yo, de tu trabajo y de tu viaje, de irte con $200, de dejar a tu familia. A ver, hay que ver también todo el lado, ¿eh? Y recién te escuchaba decir algo que vos también querés enfocarte en en cazar talentos, y quiero ver si esto tiene que ver con los talentos de los chicos jóvenes por ahí, porque hablamos muchas veces en la Argentina que por situaciones económicas, siempre hablamos de lo mismo de nuestro país, ¿no? Que está complicado, que hay mucha gente, imagínate que hay índices de pobrezas tan grandes, que hay chicos que por ahí no tienen el plato de comida a la noche, que se pierden muchos talentos. ¿Por qué? Porque uno no los llega a ver. ¿Por qué? Porque uno juegan por ahí en el patio de la casa, son tan talentosos y por ahí no llegan a una cancha de pádel. Cazar talentos o tu idea futuro tiene que ver también con llegar a regiones donde por ahí es difícil que esos chicos alguien los vea, o es más ambientado a el entorno que te rodea ahí en España. Mirá la pregunta que te hago, ¿no? Pues se me vino a la cabeza.
Bueno, está buena, está buena. Y aparte está buena porque creo que es mucho más importante que la técnica de una derecha. O sea, me parece que es una pregunta increíble. Eh, Hay un señor aquí en España y que también tiene residencia en Estados Unidos, que a su vez Ajá, también tiene dos hijas, son dos eminencias, bueno, las familias son todas eminencias, y trabajan en el mundo de la psiquiatría y de la psicología. El señor se llama Enrique Rojas y su hija se llama Marian Rojas, el cual recomiendo sus libros, son espectaculares. Y hay una frase de él que es muy típica y dice una verdad de una manera muy simple y tiene que ver con lo que vos me preguntaste. Y él, yo la transformé un poco al pádel, pero, pero bueno, en realidad es de él, ¿no? Y él dice que la derrota te muestra lo que la victoria te esconde, ¿no? O sea, que él dice, el fracaso te muestra lo que el éxito te esconde. Y creo que ahí es donde es muy importante tener en cuenta que hay que tratar de buscar en esos momentos. Yo no solamente me refiero a lo que hacemos, yo hace 23 años que intento aprender para tratar de trasladar no solamente lo que aprendo, sino también todo lo que yo hice mal, ¿no? Y me parece que no solamente hay que buscar los jugadores que quieren jugar bien al pádel, sino que hay que empezar a hacer un esfuerzo, bajo mi opinión, ujú. a encontrar todas aquellas personas que por intermedio de jugar al pádel se dan cuenta que quieren comunicar, que quieren enseñar, que quieren formar o que quieren aprender a enseñar. Y me parece que no solamente hay que buscarlas en Buenos Aires o en Sao Paulo, no solamente hay que buscarlas el día de mañana en la mejor ciudad. Creo que están en todas y casi siempre se necesita que te den la oportunidad. Entonces, hay que cazar talentos en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Nosotros en la academia y en todas las academias del mundo se intenta. Pero también hay que hacerlo para los que quieren ser formadores. Y no hay mejor momento para hacerlo que los momentos en donde hay dolor, en donde hay carencia, donde en realidad estás bajo un problema, porque ahí te cuando más te despierta el poder demostrarlo, o al menos el tener ganas de aprenderlo. Y creo que es un momento clave para hacerlo. ¿Crees Por que, eso Claudio, lo que es para... totalmente? ¿Vos crees que en la Argentina, a ver, porque escuché mucho esta frase últimamente y puedo llegar a estar de acuerdo, en la Argentina faltan formadores o se han ido muchos formadores? Mucho tiene que ver con lo económico, porque hay propuestas, muchos entrenadores han tenido propuestas de China, ahora de Dubái, bueno, se empieza de Estados Unidos, el pádel que ya es un mercado mundial que se extiende a distintas regiones. Está la Academia de Mocoroa, José Lo Veloso, bueno, hay un montón de Jorge Nicolini, pero se están perdiendo esos formadores. Creo que lo que vos estás diciendo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que para sacar talentos también necesitamos formadores, ¿no? Sí, a ver, si vos te fijas en el patrón un poco ideal del pádel, Sí, surgió y se formó de jugadores que venían del tenis, que se autoformaron o escucharon a profesores de tenis que le dieron unos consejos, esos es verdad. jugadores desarrollaron un juego, luego esos jugadores empezaron a ser algunos entrenadores, luego arrancaron algunos que aprendieron de ellos, bueno, etcétera, etcétera. Y fueron apareciendo entrenadores. Y poco a poco empezaron a seguir algunas parejas. Por ejemplo, Nito Brea fue uno de los primeros entrenadores que acompañó una pareja como Gaby Reca y Sebastián Neroné, que en el año ya, si no me equivoco, 91 o 92, ya le pagaban, independientemente del cuánto, bajo los mismos patrones de pago que se hacen hoy en día y que se ven tan naturales. O sea, no es algo que antes no se hacía. Lo que pasa es que había menos. Entonces, se va provocando que cada día haya un poquito más, cada vez se hace más sistemático. Los locos intentamos poco a poco entrar en el mundo un poco de la metodología, tratar de aprender, pero más allá de eso, me parece que es totalmente necesario hacer un esfuerzo grande en ayudar a crear gente que tenga ganas de aprender a enseñar. ¿Por qué? Porque inevitablemente, si la demanda es tan alta a nivel mundial como está ocurriendo en los últimos cinco Claro, años, automáticamente baja la calidad de la oferta. ¿Por qué? Y porque si yo tengo la ilusión de jugar al pádel bien con 27 años, 25 años, no se me termina de dar bien, pero comunico lo mejor que puedo en mi barrio porque doy bien clases 5 o 6 horas al día. Me genera un buen sueldo y tengo un amigo y como hablo medio bien en inglés, me llamó un entrenador que conozco, que lo vi 2 veces en mi vida, que dice que puedo ir a trabajar a Marruecos por 3.000 euros al mes, más casa, más coche. Claro, digo que sí, porque es una buena salida, es una experiencia y le hace bien al padre, porque crece. Pero sí, al final va creciendo y cada día hay más profesores,
cada día hay más demanda, pero no está viendo una base de gente que se va formando, de otros que saben mucho, para que Claro. cuando vayan a formar, formen bien. ¿Me entendés? O sea, me parece que es muy importante, extremadamente importante, poder localizar, es solamente una opinión, sé que es una Sí, idea sí, un poco sí. loca, pero me parece que es muy importante que las personas que ya tienen éxito en el mundo del pádel, porque forman muy bien, aparte de dar cursos y aparte de trabajar, se les pueda estudiar y se le pueda trasladar a todo el mundo que quiera de verdad aprender a enseñar, pero a lo largo de los años, no Tal cual. solamente con traslado de conocimiento temporal, ¿no? Bien, voy con un par de preguntitas más concretas para no hacerla tan larga y no quitarte más tiempo, pero te tengo que preguntar esto porque vos sos un estudioso, vos sos una persona que no solamente está dentro de las cuatro paredes del 20 por 10 dando indicaciones, sino que estudias mucho. La psicología en el pádel, porque lo hemos hablado mucho, como en otros deportes sabemos que es muy importante, pero ¿qué tiempo le dedicás vos o cómo trabajás o cuál importancia le das hoy con tus jugadoras y jugadores a la cabeza, a la psicología en el pádel? Bueno, en eso también tengo un montón de suerte, porque independientemente de que a mí me gusta como amateur o como aficionado, y llevo muchos años, pero porque me encanta, es algo que es una de las ramas que a mí me gusta mucho. Pero sin tener ni idea, he tenido siempre mucha suerte porque he trabajado con muchos psicólogos, con psiquiatras, con coach. Entonces, hoy por hoy aprendo un montón. Trabajo con tres, dos son alternativos, porque tengo la suerte de trabajar con Elia Matriaín, psicóloga deportiva, lleva a algunos jugadores que tengo, entonces aprendo mucho porque cada 2 o 3 semanas tenemos reunión, comentas las cosas que ocurren con cada jugador, te vas aprendiendo. Claro, Luego, por el otro lado, trabajo con una eminencia en el mundo del pádel, del tema de psicología, que es Oscar Lorenzo, que es el psicólogo de Ari y de Paula, y bueno, trabaja con muchos jugadores muy renombrados. Ha trabajado con Martín Díaz, con Velasteguín, bueno, trabajó con muchos. Y también aprendes un montón. Y después yo estructuro todas las semanas, tengo una reunión de hora y media con José Antonio Montero, hace 2 años ya. Es de los mejores psicólogos que he conocido aquí en España a nivel deportivo, tiene una experiencia brutal, lleva ya 3 Juegos Olímpicos con diferentes deportistas, un psicólogo deportivo y clínico extraordinario, tiene 3 psicólogos más de 20 que trabajan en su staff. Entonces voy aprendiendo mucho. Sí que es cierto que ya hace unos 19 años que traslado todo lo que es lo que vamos aprendiendo y lo filtramos con ejercicios de pádel, ¿no? Y los intentamos trasladar a los diferentes estadios, desde menores hasta jugadores profesionales. Me di cuenta que no tenía ni idea, que era muy difícil aprender a enseñar, entonces, como no tengo ni idea, pues hace 3 años intenté ir aprendiendo un poquito más y lo intento practicar en la universidad también. Practico psicopedagogía y pedagogía en la Universidad de la UNED, y eso también te va ayudando, porque vamos practicando y lo vamos preguntando, y los psicólogos también te van ayudando, los pedagogos también. Entonces, bueno, vas practicando para que la academia, todo lo que vas introduciendo en las metodologías, independientemente que tengas que hablar de pádel, lo puedas filtrar para que pueda tener un poco más de sentido y te sientas más también más seguro. claro, tal cual. Eh, yo lo que veo, a ver qué pensás vos. Si una jugadora o un jugador está pasando un momento complicado en su vida, como todos, pues a ver, no dejamos de ser humanos, todos vamos al baño, todos después de que uno sale de una pista tiene su familia, tiene sus quilombos, como decimos acá, la vida es difícil, la verdad, la vida tiene sus cosas hermosas, pero también tiene dificultades. Si alguien está pasando un quilombo con la pareja, que sé yo, discutió con la mujer, con el marido, alguna jugadora, ¿podés identificar eso después? A ver, ¿cómo hay que, puede trasladarse a la cancha ese quilombo? Digo, vos podés llegar a ver a una jugadora y decís, che, le está afectando lo que le está pasando afuera de la cancha. O sea, me imagino que lo que tratan de trabajar en la academia y vos como entrenador es tratar de dejar la mente, por eso te pregunto de la cabeza, ¿no? La importancia de la fortaleza mental. Dejar la mente o el quilombo de lado a la hora de jugar, que no debe ser fácil. Trabajan en eso, ¿no? Sí, 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 se trabaja mucho. Trabaja el psicólogo, trabaja el entrenador, trabaja el propio jugador, trabaja el compañero del jugador, trabaja los compañeros de sparring del jugador, Claro, trabaja todo el un equipo equipo. técnico que está alrededor del entrenador.
trabajan todos, trabajan absolutamente todos. Pero sí que es cierto que afecta. Después, bajo mi opinión, creo que los que se dedican a esto, que saben mucho, dicen que después hay un montón de partes, ¿no? Hay jugadores que les afecta un poco más, hay jugadores que les afecta un poco menos, hay jugadores que tienen increíblemente como un interruptor y cuando van a competir no se les nota, hay jugadores que son más sensibles, luego hay jugadores que tienen habilidades mentales que las trabajan, hay otros que tienen inteligencia emocional, hay otros que tienen más capacidad de cohesión, hay otros que tienen más capacidad de concentración y atención. En líneas generales, yo si tuviese que resumirlo, diría que hay jugadores más conscientes y hay jugadores más inconscientes. El jugador que es más inconsciente es un jugador que esa sensibilidad sabe por ahí en algunos momentos dejarla de lado, ¿no? Yo me invento la palabra inconsciente por decirlo de una manera más rápida. Y después hay jugadores que son más sensibles, que se les queda pegado como si fuese un dulce de leche y cuando van a competir les cuesta quitárselo, ¿no? Stanislav Balraj, el argentino doctor en biología molecular, que es un genio en Argentina y que habla mucho de esto, lo explica constantemente, ¿no? En un libro que él tiene que se llama Ágilmente, dice mucho lo de que al final somos lo que pensamos, ¿no? Y que tenemos un montón de sensaciones químicas en el cuerpo y que si duran más de 90 segundos es que ya estamos rumiando, ¿no? Que ya pasó el efecto químico y somos nosotros que le estamos dando vuelta. Bueno, pues en el pádel nos pasa, estamos jugando al pádel y fallamos dos pelotas y nos enojó cómo la fallamos, o fui a competir y estoy peloteando y estoy pensando en que me peleé con mi novio, o veo la cara de mi compañero y veo que no le gustó cómo fallé, y yo me digo que a él le está molestando y eso me está provocando a mí jugar mal, o tiro dos globos cortos y a mi compañero le rematan, entonces claro, le miro a mi compañero y creo que él está pensando que yo dejé el globo corto y eso me dura 4 juegos en vez de 2 golpes. Claro. Estas cosas parece que no son de táctica, pero en realidad a la hora de competir son las que pueden llegar a influir como si le echas mucha sal a la comida, ¿no? Cociné genial, aprendí un montón, bato genial los huevos, pero para competir le tiré un montón de sal y no se puede comer. Tal cual. Exactamente, Claudito. Bueno, mira, tengo un ping-pong para hacerte. Cortito, cortito son respuestas cortas, Claudio, para no extendernos más. Un super tiebreak que hacemos siempre. Las preguntas van cambiando porque es de acuerdo al invitado, pero es pregunta básicamente concreta, un poco de voz, y arranco con esta. ¿Tapia hoy es el mejor del mundo? Sí, mejor. El último adiós de Vela, ¿qué le decís a Vela o cómo ves? ¿Fue el mejor de la historia, lo que querías decirnos, o marcó una época, eso sin dudas? Describime un poquito a Vela en el deporte que va más vos. Le tenía, le tenía admiración, respeto, un querer abstracto porque no lo conocía y como aficionado y como encantado por el pádel siempre me ponía contento al verlo y ver cómo jugaba y cuando lo empecé a ver de cerca también. Y a partir que lo conocí como persona, pasó la admiración y el respeto y demás a querer mucho a una persona que se íntegra. Una persona que para el pádel lo dio todo, tiene el estandarte y los números más importantes de la historia de nuestro deporte, se ha comportado constantemente de la misma manera y solo ha cambiado durante los años para mejorar. Tiene un nivel de escucha extraordinario y encima te escucha como que sabes mucho, o sea, te hace entender que te escucha con respeto, o sea, es crack, o sea, es difícil rápidamente poder hablar muchas cosas de él porque lo tiene prácticamente todo, ¿no? Y nos ayudó a cambiar este deporte y a que todos nosotros tengamos mucho trabajo. ¿Lo marcás como una gran leyenda, como si comparo otro deporte, no sé, como un Nadal Federer en el tenis, como un Messi en el fútbol? ¿Lo marcás como una de las grandes leyendas del tenis, del pádel? Es que me parece que cualquiera que entienda el pádel lo tiene que, me parece, que opinar lo mismo, Sí, sí. es una leyenda. De momento es la leyenda. Bien. Tres más me quedan. Dame dos o tres características de la génesis del jugador argentino. O sea, ¿qué ves vos en un jugador argentino por ahí por su contexto, por su crianza, por su entorno, que no tienen otros jugadores en el mundo? A ver si se entiende. Dentro del porcentaje que heredamos, que es el temperamento,
y mucho de lo que trabajamos en el día a día, que es el carácter, que eso sí es lo que cambiamos muchas veces, el argentino de manera intrínseca, bajo mi opinión, en la mayoría de las veces, tiene un amor propio y una autoconciencia de ese amor propio mayor que las personas que tienen más herramientas y viven rodeada de más oportunidades. Ok. Entonces el argentino, por antonomasia, tiene una capacidad de amor propio y de autoconciencia de ese amor propio mucho más grande de la que yo al menos veo en el día a día. Perfecto. Y yo veo muchos huevos también, saliendo de tu respuesta tan correcta. Las últimas dos, perdón, las últimas dos, uno tiene que ver con la última dos, es, ¿crees que algún día el pádel va camino a, por ejemplo, sin hacer comparaciones, porque para mí es un deporte que le falta crecer mucho, algunos dicen que no tanto, de, por ejemplo, igualar al tenis en salarios, en capacidad de gente, en... Le falta mucho para mí, pero va camino a crecer, a ser olímpico y a igualar a grandes deportes. Mm, Creo que no tengo tanta experiencia como para poder hablar de un caso grande y sí tengo un poquito de idea en estos 3 años que llevo viviendo dentro y fuera de la Academia de Juan Carlos Ferrero y mi opinión es que estamos muy lejos, o sea, pero no lejos, muy lejos de lo que es la comparación real, ¿no? Otra cosa es la ilusión de ver ambos deportes similares en algunos momentos del año en el mismo estadio, llenando una cantidad de gente parecida, que a veces que mezclamos ambas cosas. El Sí, otro día sí, sí, estuvimos en te la entiendo. Filicha Tri jugando una final y una semifinal con 13.000 personas. Creo que la Filicha Tri entran 18.000 o 16.000, una cosa así. Yo miraba para los costados y en mi caso, que soy un aficionado, en comparación al tenis, estaba sorprendido, ilusionado, enamorado, llamémosle. Sí, pero eso no pasa todos los torneos, no hay la misma envergadura, la estructura del torneo que fuiste a disfrutar es la estructura de un torneo de tenis, no de pádel. Claro. Entonces, para que pase eso, con una estructura de esa, con esa envergadura, una ciudad como esa, para el pádel todavía falta mucho. Después, comparar los números es irrisorio, o sea, no se puede en ningún caso comparar. Tenemos la suerte de estar ahí, donde hay la academia que tenemos, hay muchos jugadores profesionales de tenis y los números son totalmente extraordinarios, ¿no? En el mundo del pádel tenés números como los que ya se saben de Premier y en un, no te digo ni siquiera un Grand Slam, pero en un Master 1000 se gana 1 millón de euros, Sí, no, no, sí, ¿sabes? sí, sí. Un Grand Slam como si fuesen nuestros medios, se gana en US Open, se gana 3,9 millones de euros de El premio. campeón, sí, sí, vi la comparación el otro día, fue una exorbitante, Mal. es una locura, se hizo viral, por eso te pregunté, pero bueno, ojalá que esto siga en crecimiento, creo que va por el buen camino y es Sí, importante va eso. por muy buen camino, totalmente de acuerdo. La última, porcentaje de, para ser, no te voy a decir número uno, pero pelear en el top 10 del mundo, porcentaje, dame porcentajes del 1 al 100 de talento y de trabajo, sacrificio, entrenamiento, o sea, cuánto es talento y cuánto es entrenamiento. Qué buena pregunta. Eh, si tenés la suerte de nacer con ese talento, para mí no sabría decir un número exacto, pero capaz que un 10, un 15, un 20. Eh, Después de trabajo y de parte, yo voy a intentar ser íntegro y me voy a mojar. O sea, aparte del trabajo, de la preparación física, de entrenar todos los días, eso, para mí es, si tenés talento, un porcentaje, 15, 20%. Si no naciste como un talento, que es el 99% de los seres humanos de este deporte, bueno, pues es trabajo. Ahora es trabajo mental. El trabajo Para mental le mí das un gran es un porcentaje. 99,9% trabajo mental. Lo que pasa es que dentro del trabajo mental está que vos, mientras que pensás, tenés que jugar. Por eso Claro. jugamos como pensamos. O sea, después algún día lo desglosamos, pero adentro del trabajo mental está sentirse uno ganador, dejar en Claro, blanco lo que vos decías. Bueno, hay muchos ítems. Te lo pregunté y te lo digo así. La Sayes me había dicho prácticamente casi lo mismo que vos. Me dijo, hay un 10 o 20% de talento y el 80% es trabajo. Adentro de trabajo entra todo. Lo mental, el sacrificio, entrenar todos los días, el físico. Bien, la última ahora sí, porque en realidad esa era la última, pero esta es extra, que quiere decir, si vos hoy haces un asado o el domingo,
que en realidad nosotros estamos acostumbrados a hacer asado todos los domingos, y tenés que invitar a 3 personajes del pádel. ¿A quién sentás en la mesa para tener una charla divertida o como vos la quieras tener del mundo del pádel? Solamente podés elegir a 3 personajes. Tres personajes del padre. Qué buena pregunta, no me había imaginado nunca. A ver. Eh, bueno, a uno lo he hecho muchas veces y no puedo no invitarlo. Así que lo tengo que hacer sí o sí, que es Miguel Ciorilli. A Miguel Ciorilli, seguro. Miguel Ciorilli, seguro. Le Viene a la mandamos un sala. abrazo si lo llega a ver Miguel, que le hice una nota muy linda, muy enriquecedora para mí también en Mar del Plata. Saludo grande a Miguel. Miguel Ciorilli, a ver, no puedo decir los jugadores míos, ¿no? Porque sería decir al final una respuesta que no tiene. Eso lo hacemos siempre. Entonces se Claro, imaginan. exacto, sí. Jugadores, evidentemente, Salí del confort o de la cercanía. mis jugadores, claro, mis jugadores evidentemente los llamaría siempre. Bueno, tengo muchísimo trato con algunos entrenadores, con los que considero casi amigos, y me llevo muy bien, tanto como Pablo Cosetti como Gaby Reca, por ejemplo. Pero, a ver, el siguiente invitado sería Agustín Tapia, 100%, con Agus. De hecho, estamos siempre intentando buscar la circunstancia para poder lograrlo. Y después, para que esté buena la charla, capaz que, así por inventarme a alguien de los que están fuera del entorno, ¿no? Para Sí. decir algo así, síganlo, búsquenlo, si no lo conocen, José Antonio Montero, el psicólogo que lleva, del que aprendo muchísimo, lo pondría ahí para que de vez en cuando, cuando hacemos alguna tontería, nos enseñe algo y nos comemos un asado y la pasamos muy bien. Perfecto, me encantó. Me encantó un psicólogo, un número uno del mundo y un gran entrenador, creo yo, uno de los que más trayectorias tiene, que no solo es medio parecido a vos, Fiorina, es muy estudioso también, a eso me refiero. Miguel, me encanta ese asado. Te mando un abrazo, gracias por estar acá, gracias por esta charla de pádel, creo que Gracias a enriquece todos. y sabés que te tengo mucho aprecio, Claudio. Siempre hablamos y tenemos una gran relación. Te mando un abrazo, gracias por este tiempito que te robé. Nada, nada, no me robaste nada, al contrario, me regalaste un momento muy, muy bonito. Te lo agradezco a vos, como te decía antes, y acá estamos para lo que necesites.